Buenos días, les saluda Gustavo. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo elegir el breaker correcto. En el mercado, en nuestro medio, encontramos varios tipos de breaker, pero vamos a resumir en los más usados para hacer este video de la manera más práctica. Tenemos los breakers enchufables, los de riel, los guardamotores y los breakers de caja moldeada. La función principal del breaker, ¿cuál es? Es protección. ¿Protección de qué? Inicialmente o principalmente de los conductores, porque nosotros abajo del breaker conectamos nuestros conductores. Entonces, ¿cómo protegemos o cómo protege el breaker a un conductor? El breaker, ustedes saben que brinca cada vez que detecta una sobrecorriente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, este breaker es de 20 amperios y aquí conectamos, ¿cierto?, una carga que empieza a consumir corriente. Entonces, la carga está con 10 amperios. El breaker le ve muy bien porque dice yo soy de 20. La corriente o la carga empieza a aumentar y la corriente empieza a subir. Está por los 18, se mantiene normal. Pero llegado a los 20 o pasado los 20 amperios, el breaker empieza a accionarse y desconecta la carga, porque dice yo no dejo pasar más de esta carga, de esta corriente. Entonces así yo tengo que elegir mi breaker según el calibre del conductor que yo quiero proteger. ¿Por qué? Veamos un ejemplo. Tengo el calibre número 8 que soporta 40 amperios. Esa es la corriente que soporta cada conductor. El 8 soporta 40 amperios. Entonces yo debo colocar un breaker no más de 40 amperios. ¿Por qué? Si yo, digamos que aquí yo ponga un breaker que soporta 50 o 60 amperios, lo que voy a hacer es permitir el paso de corriente hasta ese valor de 50 y 60, haciendo que mi conductor pase su capacidad y se empiece a calentar. Y ahí vienen los problemas, ¿sí? Por eso, repito, el breaker no debe pasar de la capacidad del conductor. O sea, aquí en esta tabla hemos colocado ejemplos. El calibre 14 soporta 15 amperios, entonces máximo puedo colocar un calibre 16, que es el valor comercial. El 12 soporta 20 amperios, un breaker máximo de 20 amperios. El 10 soporta 30 amperios, entonces colocas un breaker máximo de 30 amperios. Y así sucesivamente, según cómo esté la corriente que soportan los conductores, elijo el breaker. No me paso. ¿Puedo poner menos? Claro que puedo poner menos. Pero ahí lo que estoy haciendo es desperdiciando a mi conductor. La regla es, eso no importa, si desperdician, bueno, no incurrimos en inseguridad. La importante es aquí no pasarnos de la corriente que dice que soporta el conductor. Con eso garantizamos que estamos protegiendo a nuestros conductores. Entonces, ¿cuáles son los pasos que yo debo hacer para elegir correctamente un breaker? Primero, verificar que la carga no sea mayor a la capacidad del conductor. Ya hablamos un poquito de esto. O sea, mi carga, ya sea un motor, una refrigeradora, iluminación, lo que sea, yo debo calcular mi corriente de mi carga y ver que no sobrepase el calibre de la capacidad del conductor que estoy ocupando. ¿Sí? Primerito. Luego escojo la capacidad del breaker acorde al calibre del conductor. ¿Sí? Si yo elegí el calibre bien, que eso incluso tenemos otro video de cómo elegir un calibre, les invito a revisarlo. Una vez que elegimos el calibre, entonces escogemos la capacidad del breaker, que simplemente vemos máximo a la corriente que soporta ese calibre. Y tercero, definir el tipo de montaje del breaker. En este caso tenemos enchufable o rielding cuando es residencial. Aquí tenemos mejor los gráficos. Cuando estamos hablando de residenciales, podemos escoger los enchufables o los de riel, que estos vienen en valores máximo de 63 amperios. Más de eso, ya vienen los breakers especiales. Veamos. Cuando hablamos de motores, específicamente de motores, existe la familia de breakers que se llaman guardamotor, que estos breakers soportan esas corrientes de arranque de los motores que a veces cuando colocamos un breaker enchufable o riel, un motor el rato que arranca consume un pico de corriente y luego se estabiliza. Estos breakers le ven como falla y brinca el breaker, alza el breaker. Entonces, a veces, ¿qué pasa? Ahí la gente lo que hace es subir la capacidad de breaker. No, que con este breaker brinca mi motor.
no se prende, entonces pongamos un breaker de más y ahí estamos haciendo la falla. Por eso que cuando ocupamos motores tenemos que elegir breakers especializados para manejar motores. Y cuando hablamos de industria, ¿sí?, de cargas grandes o delicadas, debemos elegir breakers de caja moldeada. Estos breakers ya son más especializados, son más finos, más exactos y tienen más controles como perillas para retardar el tiempo de accionamiento y me permite hacer coordinación de protecciones, que es un tema más avanzado, pero en las instalaciones que nosotros manejamos residenciales mayormente no se maneja, pero es importante mencionarlo cuando se debería elegir un breaker de caja moldeada. Entonces, elegimos el breaker según la capacidad del calibre, ¿no es cierto? Según la capacidad de nuestro calibre. Y luego elegimos las características según qué tipo de carga es. Residencial, motores o industria. Entonces, a elegir bien sus breakers para que protejan y cumplan su funcionamiento bien. Muchísimas gracias, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo video.